Bienvenidos a más un estudio de la palabra de Dios. El título de hoy es Un espíritu de fe. Vamos a abrir la Biblia en la segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Tenemos que crear un espíritu de fe en nosotros mismos y en los hermanos más nuevos que entran en la iglesia. La gracia de la fe es un remedio eficaz contra los desmayos y los momentos más difíciles de la vida. La Biblia dice que el justo vivirá por fe y solo con fe venceremos al mundo. En la primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El verdadero cristiano vence al mundo por la fe, viendo a Jesús, viendo su vida, su ministerio y la conducta que el Señor Jesús tuvo en esta tierra. La fe se apoya en la palabra de Dios. Por eso dice que es imposible agradar a Dios sin fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe y que es galardonador, recompensador de los que le buscan. La fe es una fuerza espiritual que aleja de nosotros los problemas y atrae hacia nosotros la bendición de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo crear un espíritu de fe en nosotros mismos? Es creer que todo lo que Dios promete se logra. Es no aceptar las circunstancias adversas que vienen a nuestra vida y mirando más bien o viendo a un Dios poderoso y grande, que para Él no hay ningún problema, no hay ninguna circunstancia adversa. Eso sí, mirando también a Jesús, porque Él es nuestro galardonador y nuestro vencedor en toda circunstancia adversa a nuestra vida y a todo problema. Dios a nosotros nos ha dado una medida de la fe. O sea, es decir, Dios ha dado una medida de fe a cada uno de los que han sido nacidos de nuevo en la palabra y en Cristo. Tenemos en Romanos 12:3 que comprueba eso. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El orgullo es un pecado en nosotros por naturaleza. Tenemos que ser humildes, no buscar nuestro propio crédito o nuestro propio beneficio, sino el de muchos para este mundo y para el mundo futuro. Tenemos que ver en Dios la fuente de todos nuestros recursos, y eso es tener una actitud de confiar solamente en la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo en la Biblia del centurión romano, que cuando él se encontró con Jesús, él le dijo a Jesús: solamente tu palabra me basta. En Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo
que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Nosotros vemos aquí que el centurión, primeramente debemos tener en cuenta que el centurión romano es un oficial del ejército de los romanos, y la función de él era el mando táctico o administrativo. Este centurión no permitió que muchos obstáculos se interpusieron entre él y Jesús. Estas barreras pueden ser el orgullo, el dinero, la duda, el idioma, la raza, las diferencias que había entre el pueblo romano y judío. La diferencia de esto fue que él se acercó a Jesús rogando a Jesús que sanara a su criado, mostrando así su humildad y el amor que él tenía por su prójimo. Pero esto no fue lo más importante que resalta este pasaje, sino que lo más destacado fue que Jesús se sorprendió por la fe que ese soldado romano tenía en su palabra. Entonces, nosotros tenemos que crear un espíritu de fe en nuestros discípulos que hacemos. El hermano mayor debe crear un espíritu de fe en el creyente más nuevo, más joven. Crear un espíritu de fe en nuestros discípulos es enseñar a la gente a usar su fe para tomar posesión de las promesas de Dios para ellos y para otros. En Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Crear un espíritu de fe en nuestros discípulos es no permitir que el hermano se quede siempre dependiendo de la oración del pastor, dependiendo de familiares ricos o del gobierno, etc. Es enseñar al hermano que Dios es bueno y que si él va a Dios y lo habla y lo escucha, Dios también lo escuchará y lo atenderá, muy por encima de lo que él piensa y hasta pide. Crear un espíritu de fe a nuestros discípulos es enseñar que ellos tienen que mirar a Jesús, mirar la palabra que es Jesús, y no al problema que se vienen a las vidas de cada uno. Jesús siempre va a resolver el problema si nosotros tenemos la fe suficiente para creer en su palabra. Usemos también la fe para construir el reino de Dios. La fe es una fuerza espiritual que viene por escuchar la palabra de Dios. En Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El comienzo, el progreso y la fuerza de la fe es por el oír la palabra de Dios. Solamente en escuchar la palabra, Dios nos da esa fuerza que necesitamos para poder enfrentar todos los problemas que vienen a nuestras vidas. La fe aleja de nosotros todos los problemas y atrae hacia nosotros todas las bendiciones que Dios tiene preparadas por nosotros. La fe también es liberada por palabras y por acciones. En Romanos 10, capítulo 10, versículos 8 y 9, dice: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Su boca y su corazón deben estar completamente en armonía, expresando siempre lo mismo. No pueden estar en desacuerdo, tanto la boca como el corazón. Una confesión expresada sin fe se debe a que alguien se está engañando a sí mismo, y también demuestra
un acto de hipocresía. Debemos usar la fe en nuestra vida también para aumentar el crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Usar a favor del reino de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros que conocemos su palabra? Es conquistar a los pecadores, a las almas perdidas, a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo. Por eso, hermanos, siempre que nosotros liberamos nuestra fe aquí en la tierra, el reino de Dios crece en nuestras vidas a través de nosotros. Por eso, hermanos, espero que esta palabra que hoy la hemos recibido con amor y con fe haga crecer más